Lando Norris es el nuevo campeón de Fórmula 1 y hoy en Parada Técnica vamos a hablar de eso. Este domingo 7 de diciembre se agregó un campeón más a la lista de la Fórmula 1. Es el número 35 y se llama Lando Norris. Después de haberse disputado la carrera en Abu Dhabi, la 14ª fecha de la temporada de Fórmula 1, Verstappen ganó la carrera, pero Norris quedó tercero y ya con eso lo alcanzó para ser campeón del mundo. Honestamente la carrera fue bastante aburrida. Para los neutrales fue bastante aburrida. Para los que no estamos de un bando del otro para ver quién sería campeón, tanto de Norris, de Verstappen o de Piastri, fue una carrera bastante tediosa, que por suerte estaba la definición y la tensión de que era la última carrera, que se iba a saber quién iba a salir campeón. Por la carrera en sí, si hubiera sido la cuarta, la quinta del año, hubiera sido difícil aguantar sin dormirse. Todas las dudas que teníamos de cómo iba a desarrollarse la carrera, la verdad que se terminó disipando con el pasar de las vueltas, ya que fue una carrera en la que Norris acabó en el tercer puesto, que a todos sorprendió un poco Leclerc, que tenía más ritmo del que todos pensamos. Yo la verdad cuando arrancó la carrera y vi que Russell quedó atrás de Alonso y atrás de Leclerc, quería que haya batalla yo y no, yo pensé que Russell iba a tener más ritmo que Leclerc. Pero nada, después la Ferrari y el Monegasco terminaron sacando un ritmo que creo que nadie se esperaba. Obviamente no fue suficiente para alcanzar a Norris, pero en el primer tercio de carrera estuvo bastante cerca y pudo mantener el ritmo, lo que nos mantuvo con un poco de ilusión de a ver si podía llegar a pasar algo. También todos pensamos que por ahí Max podía hacer la misma que hizo Hamilton en 2016, de aguantar a Rosberg para que lo alcancen los pilotos que venían atrás, como pasó en esa definición. Pero al final no, Max se decidió directamente a ganar la carrera sin tratar de hacer ningún juego para desequilibrar a los McLaren. Y bueno, Lando terminó saliendo campeón. Ahora, ¿Lando terminó saliendo campeón? Sí, pero ¿fue el mejor piloto de la temporada? ¿Es el justo campeón? Bueno, acá entramos en discusión, porque para mí el mejor piloto no fue Lando Norris. El mejor piloto de temporada fue por bastante distancia, para mí fue el holandés Max Verstappen, que fue el que hizo más poles, más victorias, pero no lo alcanzó. Obviamente Red Bull no estuvo a ese nivel, no estuvo al nivel que estuvo McLaren con su auto todo el año. La primera carrera de Red Bull estaba a bastante distancia del McLaren. Lo primero parecía que iba a ser una definición de Piastri y Norris. Hasta mitad de temporada todos creíamos que iba a pasar eso. No, hasta mitad no, hasta 3/4 de temporada todos pensamos que Piastri iba a ser el campeón. Lando arrancó la temporada parecía con bastantes dudas y parecía que iban a volver a salir esos fantasmas que tuvo el año pasado cuando estaba definiendo con Max. Los errores que tuvo en Canadá, chocando con Piastri, más esas luchas en pista que tenía, que por ahí le costaba pasar al auto que tenía delante, como que cargaba una presión que Piastri en su momento, al principio de temporada, parecía que no la tenía, y Max estaba muy lejos en ese momento. Después la mala fortuna del abandono en Países Bajos, más lo que pasó en Las Vegas, que los autos no pasaron la técnica. Parecía que se le podía complicar a Lando, pero nada, pareciera que a partir de lo que pasó en Países Bajos, después de la rotura del motor que sufrió en ese Gran Premio, pareciera que ahí en adelante, el que quedó a más de 40 puntos que había quedado de Piastri en esa carrera, daba la sensación de que él, bueno, se sacó una presión de encima y empezó a competir con menos miedo, pareciera, o más liberado. De ahí en adelante, de esa parte de temporada hasta lo que terminó, vimos a otro Lando, un Lando que parecía que tenía otra mentalidad a comparación de lo que pasaba al principio de la temporada. Y para mí sí es un justo campeón. En una temporada tan larga, todos los pilotos cometen errores y al final él fue el más constante, fue el que más podios tuvo. Y siempre fue cuando por ahí se mandaba algún pequeño error, igualmente gestionaba las cosas para terminar en el podio, cosa que con Oscar para mí no pasó. A mitad de la temporada parecía que todos lo veíamos como el campeón, pero desde lo que pasó en Baku en adelante, que tuvo el accidente apenas arrancó la carrera, totalmente error de él. Más lo que había pasado en Italia con las órdenes de equipo, pareciera que Oscar ahí se destabilizó un poco. Y de final de temporada parecía otro piloto, realmente parecía otro piloto. Nunca vamos a saber si fue cuestión de él, si es que el equipo con las mejoras que traía, Oscar nunca se pudo adaptar al auto
Él decía que manejaba igual que lo hacía al principio de la temporada, pero que el auto no rendía como en ese momento. Yo creo que a Piastri le vimos más destellos que a Lando en la temporada. Vimos más carreras o más adelantamientos que por ahí no hacían levantar de la silla más que Lando. Pero bueno, la temporada es tan larga que termina premiando el más constante. Pero es cierto que tenemos la duda, creo todos, de qué hubiera pasado si Lando terminaba atrás de Oscar cuando tuvo la mala parada en el pit stop en el Gran Premio de Italia, que hicieron que le vuelva la posición. ¿Qué hubiera pasado si Oscar terminaba ahí adelante y se seguía estirando la distancia? Y por ahí eso afectaba de otra forma a su desempeño en lo que faltaba de temporada. Nunca lo vamos a saber. Pero bueno, la Fórmula 1 no se basa en y si hubiera pasado esto, porque así es el deporte. Siempre hay imprevistos y hay que sobrepasarlos. Ahora, ¿por qué yo dije que para mí el mejor piloto fue Max y no Lando? Claramente Red Bull nunca estuvo a la altura de McLaren, salvo en algunas carreras promediando la temporada en adelante. Max es Max. A mi parecer es uno de los mejores pilotos de la historia. Y creo yo que va a terminar siendo el mejor. Y siempre que hay una pequeña posibilidad, Max, todo el mundo podemos quedarnos tranquilos que Max lo va a aprovechar y va a hacer todo para llevarse la carrera, el título, lo que sea. Creo que dentro suyo, por más que él no lo diga, se arrepiente de lo que pasó en Barcelona con Russell cuando por calentura lo chocó intencionalmente y ahí perdió muchos puntos. Y qué hubiera pasado si ahí, no sé, terminaba en el podio tercero, cuarto y llegaba a sumar 5 o 6 puntos más de los que ya tiene. Pero bueno, volvemos un poco a lo mismo, de qué pasaba si Lando no lo pasaba a Antonelli en Qatar y Lando tenía que terminar tercero para salir campeón en vez de terminar cuarto como terminó pasando después en Abu Dhabi, aunque él terminó en el podio y salió campeón. Pero bueno, la verdad que más con un auto inferior demostró por qué está considerado uno de los mejores de la historia. Y a mí me hubiera gustado personalmente que lo gane Verstappen antes que Lando, porque para mí hubiera quedado una historia este campeonato de ganarlo con un auto tan inferior. El año pasado para mí ya también salió campeón con un auto inferior, pero este año había muchísimas más diferencias entre McLaren y Red Bull. Pero bueno, yo creo que toda la gente que sigue la Fórmula 1 sabe de qué está hecho Max. Y obviamente esto no va a pagar absolutamente nada. Y esperemos que el año que viene tenga un auto que le permita pelear, porque pareciera que Red Bull, viendo los papeles, no va a estar a la altura de lo que se espera de Mercedes y de los autos que llevan motor Mercedes. Un tema que también quería hablar es, ¿vale la pena tener tantas carreras, 24 carreras, un campeonato tan largo en el cual se premia más a la constancia que por ahí a la velocidad? Para mí el calendario tiene demasiadas carreras. Creo que se le pierde un poco el valor a lo que es un gran premio. Antes, hasta no hace mucho, hasta hace 5 años atrás había 20 carreras, 21 carreras, 18, 19. Y hoy en día tenemos 24 y pareciera que cada año vamos a tener más. En otros años, un piloto con los errores que tuvo Lando o McLaren, como el abandono en Las Vegas, también la rotura de motor que tuvo en Países Bajos, más el error que tuvo con Oscar en Canadá, que se chocaron y no pudo sumar puntos. En otro momento de la Fórmula 1, un piloto que hubiera cometido esos errores no hubiera salido campeón, pero porque había mucho menos chances de reponerse después, porque había menos fechas. Y bueno, y quizás eso lleva a que por ahí Lando no sea el campeón que convence a todo el mundo, porque no fue el más rápido en todas las carreras, no fue el que hizo los mejores adelantamientos, no fue el que siempre estuvo ahí en los primeros planos, pero al final en un campeonato tan largo la constancia termina siendo incluso más importante que por ahí esos destellos fugaces de talento como puede haber tenido Verstappen o Piastri durante la temporada. Y al final se termina premiando demasiado, creo yo, a la constancia y por ahí vimos... es lo normal, igual que pasa en la Fórmula 1, que gane el piloto con el auto más rápido. Pero venimos de definiciones como la de 2021, en la cual... ¿Qué pasa? En las últimas veces que se disputó quién salía campeón en la última fecha, como fue en el 16, en 2016, como fue en 2021, como fue en 2012, en 2010,
daba la sensación de que hasta el último segundo estamos esperando que pase algo, y esta carrera pareciera que no, y que Lando fue estas últimas fechas como muy conservador, y quizás da la sensación de que no es un campeón con garra, como pudo haber demostrado Hamilton, y mismo Rosberg o Vettel o incluso Alonso, aunque no salió campeón, pero estuvo peleando hasta el final, o obviamente Verstappen en 2021. Y quizás eso hace que para todos Lando sea un campeón que no genere esa pasión que pueden generar los grandes pilotos. Y para mí, por eso, Lando no es una leyenda de la Fórmula 1 todavía. Por más que haya salido campeón, yo considero que Max es mejor piloto, que Hamilton es mejor piloto, que Alonso es mejor piloto, que son los 3 campeones del mundo, pero también considero que Russell, que Leclerc para mí son mejores pilotos que Lando. Nada más que bueno, la Fórmula 1 va a estar en el lugar correcto en el momento justo. Y como pasó siempre a Fórmula 1, o casi siempre, gana el piloto que mejor lo haga en el auto más rápido, el mejor equipo. Y es lo que hizo Lando, y el título es igual de válido que los títulos de los demás. Pero para mí no entra en el rango de leyenda del deporte todavía Lando. Pero Lando es súper joven, todavía le quedan, no sé, 10, 15 temporadas más en Fórmula 1 para demostrarlo. Y yo creo que a partir de ahora puede ser que veamos una incluso mejor forma de Lando, con más confianza, ya con la tranquilidad de haber salido campeón. Pero bueno, yo lo dejo ahí y veremos qué pasa en los próximos años con Lando, y dónde lo terminamos dejando en la lista de los mejores pilotos de Fórmula 1. Así que bueno, para cerrar, como dije, para mí Max fue el mejor piloto de la temporada. Obviamente también Piastri tuvo momentos espectaculares, pero no pudo cerrarlo de la mejor manera. Tuvo ese bajón a final de temporada que no le permitió ser campeón. Y Lando es el justo campeón. Realmente merecido, los 3 se lo merecían en un campeonato que es tan largo. Salir primero, segundo, tercero no es por suerte, sino es porque hiciste el trabajo para estar ahí. Y claramente Lando se lo merece. Fue el piloto más constante, estuvo en el mejor auto y fue el que mejor lo hizo dentro de McLaren. Entonces es totalmente merecido. Vamos a ver qué nos espera en 2026, que va a ser un año muy diferente. Así que bueno, espero que ustedes en los comentarios me cuenten para ustedes quién fue el mejor piloto de la temporada, si Lando es el justo campeón. Así que nada, lo voy a estar leyendo. Dejen sus opiniones en la caja de comentarios, dejen su like, compartan el video y nos vemos en el próximo. Chao.